esto entra en juego, además, con un nuevo escenario político, el escenario político que empezamos a revisar el lunes y que todavía no terminamos de entender qué pasó, quién ganó, quién perdió. ¿Vale la pena seguir siendo aliado del gobierno? Se lo pregunto a uno de sus aliados importantes. Tengo el gusto de contar esta mañana con el invitado Gustavo Larrea, presidente del movimiento Democracia Sí. Un gusto contar con el exministro de gobierno, hombre importante, hombre fuerte. Se le acusaba de ser la voz que todo lo susurraba y todo lo podía. Ha tenido ya desvinculaciones y desmarques públicos, pero no se ha ido de la política. Ha crecido con fuerza su movimiento, obtiene resultados importantes, vuelve al tablero político. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. No tienen idea cómo nos ayudan a crecer, así que comparte. Bienvenido, Gustavo Larrea. Qué gusto tenerte acá nuevamente. Muchísimas gracias. ¿Contento te veo? Sí, yo creo que el resultado electoral para Democracia Sí fue bueno. Si logramos... Sí. Santo Domingo es tierra de Larrea, ¿no? 31 alcaldías. Estamos en disputa todavía en 4, 5 prefecturas con aliados, desde luego, 5 en las que participamos en las listas como Democracia Sí, una sexta en que retiramos la candidatura nuestra a la prefectura del Carchi para apoyar a Guillermo Herrera, que realmente arrasó en las elecciones, sacó más del 60% de la votación, con él 6 prefecturas, y hay una séptima que está todavía por resolverse en el caso de Pichincha. Hoy inician la apertura de 790 juntas receptoras del voto, donde hay inconsistencias numéricas favorables a nuestro candidato, Juan Zapata. Por lo tanto, creo que el resultado... ¿Tú crees que el Pavón no se llevó la prefectura? A ver, yo creo que hay inconsistencias que hay que revisarlas. Primero hay que abrir las urnas para después tener un criterio, porque a veces uno puede adelantar un criterio que no sea real. Pero yo puedo advertir algunos problemas. Hay recintos electorales, como el Colegio San Gabriel, por poner uno, donde la votación de Zapata promedio es 56 votos, pero hay 12 juntas donde su promedio es 1. En unas 2, en otras 0. ¿Qué pasó en esas 12 juntas? Ahí hay una inconsistencia. Eso se va a ver el día de hoy. Yo creo que Juan tiene muchos más votos de los que hasta ahora aparecen, y por eso es que se van a abrir estas 790 juntas receptoras. La lectura general desde la opinión pública es que el gobierno fue el gran derrotado de la jornada, casi desaparecido el movimiento Alianza País. ¿Tú coincides con una lectura así? No, porque yo creo que el gobierno se desmarcó de la campaña, no hizo campaña. Creo que a la década, o más de una década, que un presidente no se mete en campaña. En la década pasada teníamos al presidente viajando en helicóptero en campaña, haciendo mítines en todo lado, apoyando a sus candidatos. Hombre, pero con la popularidad que tiene Lenin, yo tampoco me metería. Bueno, con 32% o 36%, es decir, cuando las campañas se ganan con el 20, 25%, sí incide. Sin duda un candidato, un presidente que se mete en campaña incide. El movimiento de recursos públicos que se hizo en la década pasada, me parece ético no hacerlo. Y creo que en ese sentido, pues... Eso lo aplaudimos todos, ¿no? Sí, si ya no se delinca. Sí, me parece positivo que el gobierno no haya entrado en campaña a favor de ningún candidato. Eso me parece bien. Y creo que AP sufrió una división importante entre correístas y morenistas, eso les fragmentó, y no tiene, digamos, tiene un resultado, tampoco es que 0, tiene 28 alcaldías, entre sus propias alcaldías y aliados de ellos, 28, nosotros sumamos 31. La tendencia en general de centro hacia la izquierda, la tendencia progresista, obtiene mayoría en las alcaldías y prefecturas. Hay la lectura de que la derecha ganó, eso no es objetivo, la derecha gana 8 prefecturas de 23, y capitales de provincia, la tendencia de centro izquierda gana la mayoría, igual que de alcaldías. Por lo tanto, creo que el resultado hasta ahora ha sido leído erróneamente. Es más, en el caso del correísmo, que algunos dicen que es triunfador, creo que no es así. Hace un año, el 4 de febrero,
hubieron elecciones, consulta popular, y el no, que abanderó Correa, obtuvo el 33% de la votación, y el correísmo dijo que esa era su votación dura, el 33%. Probablemente no era el 33, probablemente el 30, 28 era de ellos, probablemente 35 no era. Se decía siempre el 25, ¿no? Ya, pero era, hoy el promedio que ellos obtienen en esta elección se aproxima al 10%. Es decir, evidentemente han perdido fuerza. Vamos a conversar de esto, hay muchas cosas en las que no coincido. Que la derecha no es el gran ganador de la jornada. Venimos de, ¿cuánto? 15 años de una derecha arrinconada. Caso emblemático, Partido Social Cristiano, refugiado en 6 trincheritas, incluyendo la gran joya de la corona, Guayaquil. Se expanden a provincias que nunca habían tocado, a territorios que nunca habían tocado. Entran a disputar Manabí. No te olvides que segundo y tercer lugar en Manabí para prefectura, con además una votación fragmentada en una provincia que era 9-1 a favor del partido de gobierno de ese entonces. La derecha entra en lugares donde no había entrado, reclama mayoría de votos como fuerza política del Partido Social Cristiano, reclaman segundos y terceros lugares en la tendencia, pierden posiciones importantes, El Oro, pierden Azuay, pierden Ambato, que no se lo esperaban, pierden el Carchi también. Claro. Pero el país se rompe un poco nuevamente en el mapa y vuelve a ser, decía el presidente de la República en su mensaje, un país de muchos colores. En esos muchos colores alguien tiene que ganar más que el otro. Sí. El gran vencedor de la jornada, ¿quién es? A ver, yo creo que la tendencia, yo te decía que la tendencia de centro izquierda, la tendencia progresista, logra mayoría en alcaldías, mayoría en prefecturas, pero sin embargo hay que reconocer que el Partido Social Cristiano tiene reveses, pero también tiene victorias. Sí, que de todas maneras las reconocemos, ¿no? Evidentemente el Partido Social Cristiano como partido gana 6 prefecturas. Gana la prefectura del Guayas, gana la prefectura de Los Ríos, pierde la del Oro, pero gana Esmeraldas, 3 de la costa, gana 2 en la sierra, en provincias pequeñas, pero las gana. En alianza en Bolívar, Bolívar, ¿no? en Bolívar con Suma, que es la fuerza realmente, es Vinicio Coloma el fuerte, Coloma. Y gana Azuay, gana 5 y gana una de la Amazonía. No, Azuay no gana. Perdón, Cañar. Y gana una en Amazonía que es Pastaza. Sí. Esas 6 las gana. Apoya a un candidato de la tendencia de centro izquierda en Imbabura y apoya a un candidato de la tendencia también en Santa Elena. Es decir, pero claro que no son de su matriz política. De todas maneras, yo reconozco que en términos cuantitativos obtiene 6 prefecturas importantes. Yo creo que es derrotada, tiene una, por eso me refiero a la tendencia de centro hacia la derecha, obtiene una sola en Loja igualmente en las alcaldías. Municipios, ¿no? Sí. Para un partido que tenía 18, duplicar. Sí, pero para un partido que tuvo 28% del electorado o 27% hace 2 años, es un revés. En el caso nuestro, nosotros tenemos 9 meses de ser legalizados, obtenemos 31 alcaldías, participamos en la elección en alianzas en 6 prefecturas. Es decir, yo creo que nosotros somos uno de los triunfadores. Sin duda alguna, este es un episodio importante en la vida política del país y creo que la tendencia, en definitiva, puede atribuirse una victoria en esta contienda electoral. ¿Qué cambió el 24 de marzo en este país, Gustavo? A ver, yo creo que... ¿Amanecimos diferentes del 25? No, yo no creo que haya un cambio de esa naturaleza como parecía amanecimos. Hay un cambio en la relación de fuerzas. Es decir, si esta elección fuera parlamentaria, habría un cambio en la relación de fuerzas políticas en el Parlamento, indudablemente, porque la composición de las fuerzas de hoy no es la misma de hace 2 años. Es evidente que es así. Entonces sí, ese es el cambio, que hoy hay nuevas fuerzas que se expresan en el país, que antes no se expresaban o no se las contabilizaba. Ahora todos nos contamos. De esos montón de partidos políticos, hay partidos que sacan menos del 1, el 2, el 3, que evidentemente algunos están con tarjeta amarilla, van a desaparecer porque no representan la realidad política del país. Hay quienes creen que tenemos 8 o 9 meses para impulsar una reforma al Código de la Democracia, que no es posible que volvamos a tener en la papeleta 81.000 candidatos, que una persona medianamente informada se siente delante de la papeleta de concejales y diga, ¿quiénes son estos? Que tengamos más movimientos que ideas, más movimientos que propuestas, más movimientos que líderes.
¿Que hay que cambiarle el código? Si es que hay que cambiarle algo. Yo creo que hay que cambiarlo. Creo que los movimientos y partidos políticos deben tener un mínimo de representatividad, un mínimo de porcentaje para seguir existiendo, y los movimientos parroquiales, cantonales, provinciales dispersan el proceso político del país. Creo que hay que limitar a movimientos nacionales, porque ahí se van a expresar las corrientes políticas de centro, un poco más de centro izquierda, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. La derecha es 5 o 6 corrientes, más que suficiente en una nación. Por lo tanto, creo que la propia realidad además va generando esas tendencias y esas fuerzas. Creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer en una reforma, pero hay varias reformas más. La otra es reformar el método de designación de escaños, porque este es un método que favorece al primer votado. Sí. Una fuerza política que tiene el 26%, en el caso de Pichincha tiene 9 de 21. Es decir, si se confirma después de las impugnaciones que existen. Es decir, hay una sobrerepresentación. Fuerzas que tienen el 35% y tenían el 60% de la representación. Creo que hay que ir a un método como señala la Constitución de la República, un método proporcional. El que tuvo 35% de la votación debe tener 35% aproximadamente de la expresión y no una sobrerepresentación. Creo que hay que ir... La Asamblea, una fuerza que tenía el 50% de los votos terminaba por llevarse el 100% de la Asamblea Nacional. Exactamente. Entonces yo creo que hay que hacer esa reforma urgente. Y incluso la propia Corte Constitucional la podría declarar inconstitucional. Lo otro es los distritos. ¿Qué sentido tienen los distritos en una elección parlamentaria? Cuando la representación es provincial, no distrital. No debería ser distrital. Debería pensarse en el país y en la provincia. Sí creo que hay que hacer ese cambio. Y finalmente el Tribunal o el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, designado por el Consejo de Participación Ciudadana, primero era un reglamento en el que iban a elegirse los 5 mejor puntuados. Después cambiaron el reglamento en medio del partido, sí, y eligieron solo a los 2 mejor puntuados y a 3 que provenían de la fuente política, partidos, que tuvieron representación en la elección pasada. Es decir, el nuevo consejo hacia futuro, la reforma que hay que hacer ahí es que las fuerzas políticas más votadas del país tengan la representación. Y creo que es en la experiencia ecuatoriana, es el método menos malo que hemos tenido en democracia. El menos perverso. Porque el método de los supuestos concursos donde el partido hegemónico pone todos los vocales es un método que implica no transparencia en el proceso electoral, no es democrático. Por lo tanto, creo que hay que tener un método que permita la transparencia del proceso electoral. Y mejor que los 5 más votados estén representados. ¿Qué hay de que sigamos pagando los ciudadanos la fiesta de los políticos en campaña? ¿Qué hay de que nos sigan metiendo la mano al bolsillo para pagarle a fulano? Vaya, mijito, usted quiere hacer campaña, dése una vueltita por el Ecuador, aquí hay plata de todos los ecuatorianos. A ver, hay un fondo partidario que se reparte ese fondo entre todos los candidatos. Si hay más candidatos, los candidatos reciben menos en espacios publicitarios. No es un fondo que se maneja con dinero efectivo, no es que a un partido le entregan recursos, le entregan espacios. En ese sentido, creo que la idea original era evitar las campañas multimillonarias, evitar que las chequeras ganen, evitar ir a un juego donde todas las cartas están marcadas y donde las fuerzas políticas que no representan a grupos de poder económico tengan opción electoral. Esa fue la intención original. Yo creo que esa intención original en la práctica no se respetó. Las campañas millonarias siguieron, el Consejo Nacional Electoral no generó mecanismos de control de las campañas, no las limitó en términos de compra de votos y en definitiva el financiamiento puede ser distorsionado porque al haber tantas fuerzas políticas en participación se genera la idea, algunos la tienen, de que algunos dirigentes pretenden ser candidatos porque reciben algo de recursos. Yo creo que el Estado debe otorgar espacios y debe controlar el financiamiento de las campañas y el gasto en campañas, para que no sea un juego con cartas marcadas. Entra en investigación precisamente la financiación de campaña de Lenín Moreno. Tú estuviste cerca de Lenín en esa época. ¿Recuerdas a Jordi Segarra? No, porque yo no estuve en la campaña del presidente, yo apoyé a la candidatura de Paco Moncayo en la primera vuelta electoral. En la segunda apoyé a Lenín Moreno, pero no participé en el diseño de campaña, ni conozco lo que tú me preguntas. Hay una gran discusión sobre el señor Jordi Segarra, un consultor internacional que apoyó a la campaña de Lenín Moreno.
que cobra un carajal y que en Ecuador nadie sabe quién le pagó. Santiago Cuesta dijo en este programa que él le había pagado. Eso no está reportado ante el Consejo Nacional Electoral. Cuesta defiende que eso no es un gasto electoral. Te lo pregunto porque tú tienes más experiencia. ¿Eso es un gasto electoral? A ver, yo no conozco en detalle, yo no te voy a dar una opinión sobre algo que no conozco. Es decir, si él vino acá a hacer un trabajo, ¿de qué tipo vino a hacer? Si efectivamente es verdad que vino a asesorar o no. Eso tendrá que dilucidarlo las autoridades. No tengo la información como para emitir una opinión. ¿No te quieres mojar ahí? No tengo información, no. Yo no soy un aventurero que opina sobre lo que no tiene información. Es en ese y en cualquier tema. ¿Qué te parece el caso INA Papers, que ha dado revuelo en la política durante ya casi un mes, que ayer por fin se abre una vía en el Parlamento para una investigación o una comisión que decida quién hay que investigar? Yo creo que hay que investigar. ¿Salpica al presidente? Yo creo que hay que investigar todo lo que se denuncia, pero hay que investigar. No hay que tomar como verdad lo que alguien dice que es verdad. Porque si fuese así, la honra de la gran mayoría de los personajes públicos de este país estaría manchada si porque alguien dijo. Es decir, hay que investigar y hay que tener evidencia de que eso es así. Sin embargo, creo que la intervención en los mensajes privados es ilegal en nuestro país y gran parte del planeta Tierra. Y creo que ese tipo de filtraciones de temas personales hace daño. Y creo que las conclusiones que se sacan no necesariamente reflejan la realidad. Es decir, hay muchas conclusiones que son traídas de los cabezas. Sí, hombre, a ver, el hackeo es ilegal en todas partes del mundo. La filtración que hace Wikileaks siempre viene de una ilegalidad y ahí hay gente y filtradores que pagan gana en otros países. Aquí podría pasar lo mismo si algún día llegan a quien se aventuró en el hackeo. A lo que voy es, más allá de la fuente de la información, ¿te parece que hay mérito suficiente? Porque el gran debate es, ¿hay mérito para que el presidente comparezca ante el Parlamento? Yo no creo que sea, primero hay que ver si hay méritos, hay que investigar. O sea, ¿te parece que con lo que hay sobre la mesa? No creo que haya suficientes elementos. No, yo creo que hay muchas percepciones que se toman como realidad. Hay mucha gente que aventura un comentario sobre una frase, una palabra y dice, aquí hay elementos. Primero hay que hacer la investigación. Si la investigación implica llamar a los funcionarios a que den explicaciones, hacerlo. Eso es facultad de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, más ahora que existe una resolución de la Asamblea tomada el día de ayer. Tú fuiste ministro de Gobierno. ¿Es normal que un ministro de Gobierno llame a un presidente de la Asamblea para evitar que el presidente sea investigado en la Asamblea? A ver, generalmente el ministro de Gobierno mantiene contacto con los funcionarios del Estado, con todos los funcionarios del Estado y conversa sobre determinados temas. Es decir, eso es parte de la vida política de esta nación y de cualquier nación del mundo. ¿Pero te parece normal que alguna vez intentaste evitar que la Asamblea investigara algo? A ver, no, porque, o sea, no en ese sentido, pero yo mantenía relaciones con el presidente de la Asamblea del Congreso Nacional, que era de oposición. Presidente de la Asamblea, ¿cómo estás? Es una cosa, llamar a decir presidente de la Asamblea, no investiguen, es otra, ¿no? Sí, hay un tipo de relación de la política con la Asamblea, sea de partidaria al gobierno o de la oposición, de conversaciones en todo el mundo, y eso pasa en el mundo. ¿Cómo lo haga cada ministro de Estado es asunto de cada ministro? Empujabas tú desde muy al comienzo del gobierno de Lenín Moreno y desde fuera del gobierno donde has estado la necesidad de que este país se volcara a un diálogo, y eras tú de los utópicos que hablaban del diálogo nacional y el gran acuerdo nacional. Una utopía que luego se traslada a política de Estado y que el presidente le promete a este país que el gobierno nacional va a buscar un acuerdo nacional con la fuerza de oposición hacia finales del 2018. Estamos en marzo de 2019, yo sigo esperando. ¿Se va a dar esto? Yo creo que es necesario que se dé, más ahora con el cambio de relación de fuerzas expresado en las urnas del día 24. Yo creo que es urgente un acuerdo nacional, que es urgente un diálogo de todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales, medios de comunicación. Es necesario un acuerdo, entre otros temas, el tema económico, que es vital. O sea, el FMI necesita que nos pongamos de acuerdo, porque en esa asamblea donde no pasa nada, algo tiene que pasar. Necesitamos un acuerdo en la política social. El IES tiene problemas graves, se requiere un acuerdo para que el seguro social funcione. Se requiere un acuerdo para reformar la educación. No puede ser posible que se hayan eliminado los colegios normales. Los normales, diría, eran una institución democrática de esta nación que formaba maestros por vocación.
eliminaron los normales. Ahora concurso para ser profesor de escuela cuando eso es una vocación. Es decir, hay que restituir los normales, hay que restituir la educación técnica, no solo restituirla, ampliarla. No es posible que no tengamos colegios técnicos para producción de banano, café, cacao, papa, maíz, productos del mar. Es decir, la educación no está alineada a la producción y eso es una torpeza. Es decir, se requiere acuerdos para una educación alineada a la producción. La gran pregunta es quién se tiene que sentar a la mesa. ¿Todas las fuerzas todas o vamos a decir unos y otros no? Yo creo que todas las fuerzas todas. ¿Tú sentarías a Ricardo Patiño al lado de Jaime Nebot, Gustavo Larrea, Guillermo Lasso? Sí, no sé si Ricardo Patiño es el vocero oficial de ellos, pero... Digo, a Ricardo Patiño, cualquiera. El nombre de uno de estos, sí, ¿no? Sí. No sé cuál. Sí, se requiere dialogar. ¿Tú crees que el correísmo debe ir a la mesa también? Debería ir, pero hay que invitarles. Si va o no va es el asunto de ellos, pero guardarán las carteras, ¿no? Lo que no puede haber es un acuerdo para la impunidad. Si esa es la condición, no es posible sentarse a la mesa. La mesa es para un acuerdo para transparentar, es un acuerdo para la democracia, para el desarrollo económico, para la inclusión social. Las conversaciones se vienen dando. Debo reconocer que el gobierno sí está haciendo esfuerzos por acercarse y dialogar con líderes políticos. Ha habido conversaciones con el socialcristianismo, con movimientos de izquierda, con sus aliados tradicionales, con Guillermo Lasso, inclusive no entre el presidente Guillermo Lasso, pero sí entre representantes del gobierno. La ministra de Gobierno está haciendo esfuerzos importantes, más que simbólicos, en esta vía. Que falta aquí. Yo me imagino que esperaban a que hubiese un mapa recién pintado. ¿Y hasta el mapa? ¿Para cuándo? Yo creo que es necesario no solo un acuerdo nacional, sino un gobierno de unidad nacional, un gabinete de unidad nacional. Yo creo que este proceso de recuperar la institucionalidad democrática, de recuperar una posición de inclusión social y de desarrollo económico, requiere también un gabinete de unidad nacional. ¿Qué es un gabinete de unidad nacional? Que se metan todos los partidos. Ver, yo creo que un gabinete de unidad nacional implica un acuerdo político nacional e implica que ese acuerdo esté representado en un gabinete. A ver, dámelo para tonto, que yo he dormido poco hoy. Hacen un acuerdo, dicen, ok, estos son los acuerdos de economía, de educación, bla, 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 bla. Y el presidente escoge un gabinete que exprese eso. No es un gabinete necesariamente... Es un gabinete que dice, a ver, un social cristiano para educación... No. Es un gabinete que exprese ese acuerdo. Ok, pero lo sigue escogiendo el presidente. Desde luego, claro, el presidente es el presidente. No es que se reparte en el gobierno. No, yo no creo que en esos repartos. Yo creo que producido un acuerdo, el gabinete debe expresar ese acuerdo. ¿Eso implicará modificaciones en algunos ministerios? Seguramente sí, continuidades en otros, desde luego que sí. Se te acusaba de ser hasta hace poco, hasta que entró Luque, el hombre controlaba el sistema de inteligencia. No era verdad, nunca fue verdad eso. No es un tema que... No creo que la política se lleva con ese tipo de inteligencia, entre comillas. Creo que es necesaria una inteligencia estratégica de otra naturaleza, no persecutoria. Creo que Marlon, que es amigo mío, fue secretario 2 meses y hizo una propuesta de esa naturaleza. Espero que las autoridades actuales la den continuidad, que es entender la inteligencia no para pelear contra la oposición al gobierno, sino la inteligencia como un tema de Estado, donde confluyan las inteligencias policial, militar, la inteligencia financiera. Pero aquí todas las inteligencias están desbaratadas. Sí, yo creo que ese es el esfuerzo que debe hacerse en esa secretaría. Yo no juego a James Bond, jamás lo he hecho. Yo creo que la política debe tomar distancia de eso. Son temas de seguridad del Estado que debe ser manejado por especialistas, y la política debe buscar grandes acuerdos para el desarrollo económico, para la inclusión social, para tener una política ambiental seria. En inclusión social hay que pelear contra la violencia de género. Es una barbaridad que en nuestro país se produzcan violaciones, asesinatos. Se requiere un acuerdo que modifique el sistema educativo, sí, pero también la comunicación. Responsabilidad en la comunicación. No podemos poner como ídolos de una nación al asesino y al violador. Es decir, eso implica cambios y eso implica acuerdos. Y creo que hay que trabajar acuerdos contra la violencia de género, acuerdos para que la juventud se exprese. Y creo que eso es lo que hay que trabajar con seriedad. Hay que renovar los liderazgos en el país. Las fuerzas políticas estamos en obligación de renovarnos para contribuir a ser un país democrático. Hombre, renovación tampoco, ¿no? Que aquí los grandes caudillos están todos por sobre los 50 y para los 60.
Jaime Nebot no suelta el socialcristianismo, Guillermo Lasso no suelta Creo, Lenín Moreno tampoco es un jovencito que se diga. Tú estás un poquito más joven que ellos, pero no te echas tantas flores. Pero no tengo 20 años. Decir, renovación en este país falta bastante. Desde luego, yo creo, por eso te digo. Y mira tú cómo se han enterrado los cacicazgos, Carrasco, Cabrera, Falqués, Torres. Ha sido una elección de derrotas de caciques. Desde luego. Tulcán es una derrota también de un cacique. Yo creo que hay una expresión política emergente en el país que requiere encauzarse. Las fuerzas políticas estamos obligadas a abrir ese cauce, a trabajar ese cauce democrático. Creo que esa es nuestra obligación. Nosotros como democracia sí estamos en ese proceso. En pocas semanas nosotros lanzaremos una campaña contra la violencia a la mujer. Queremos visibilizar a las mujeres, a nuestras dirigentes, porque creemos que los partidos del futuro deben tener un signo más de mujer y un signo más juvenil. Más allá de que uno como dirigente, y yo tengo claro mi rol de dirigente, ese rol es un rol transitorio, es un rol para formar nuevos líderes, no es un rol para eternizarse de líder, sino para facilitar y abrir caminos. Y creo que ese es el rol que debemos jugar la generación mía y la anterior a la mía. La Asamblea Nacional es el siguiente granito. Venía el 24 de marzo, se aproxima el 14 de mayo, que es el relevo en la dirección de la Asamblea Nacional. Vamos a lo directo, a lo concreto, luego a lo general. La Asamblea tiene que quedarse, la presidencia de la Asamblea tiene que quedarse en Alianza País, en el partido de gobierno. En términos constitucionales, las fuerzas más votadas deberían tener la presidencia. Yo creo que eso es un error constitucional. Es decir, debe ser el acuerdo el que prime y no la fuerza que más votos tuvo. Y yo creo que hay que primar el acuerdo. Es decir, más allá de que no tampoco puedes violar la Constitución y la ley. Pero yo creo que la configuración de la Asamblea a partir de mayo debe ser una conformación plural que exprese la relación de fuerzas y democrática. O sea, el partido de gobierno no puede tener el 100% de las presidencias de comisiones. Yo creo que eso es una... el 30% de la representatividad. Yo creo que eso es una barbaridad que pasó en los últimos 11 años en el país y que no tiene asidero una democracia. El pluralismo es fundamental. Es fundamental que todas las fuerzas se expresen más allá de su posición ideológica. Es fundamental que esas fuerzas estén obligadas a dialogar y acordar. Sigue siendo una asamblea fofa, vaga, floja, incapaz de conectarse con la gente, incapaz de resolver los problemas incluso de los políticos, incapaz de dar la cara. Han tardado 20 días en arreglar el desmadre del audio y la respuesta de INAPapers, que era tan sencilla como la de ayer, que se pusieran de acuerdo en la forma en la que querían investigar y lo hicieran. ¿Te suena un nombre en los 137 que pudiera darle No lo he pensado, relevo? te digo con sinceridad, porque he estado metido en la campaña. Yo recorrí todo el territorio nacional, visité las 23 provincias, visité 76 cantones, apoyé a los candidatos de Democracia Sí. Creo que hay que construir una fuerza política democrática y eso implica estar en las provincias, en los cantones. Y no es un tema que me ha preocupado sinceramente, porque he estado trabajando el futuro más que el presente. Pero creo que la Asamblea debe, digamos, no tengo yo un nombre. Si lo tuviera tampoco lo podría decir, porque lo quemaría, le haría un daño. Pero no lo tengo sinceramente. Yo tengo un par. Bueno, te escucho para ver si te apoyo. Tampoco lo puedo decir, pues se los quemo. Lo vas a quemar, claro. Si son buenos hay que mantenerlo ahí reservado. Sí, yo no lo tengo. Que yo no voto. Yo tampoco. ¿No votaste? No, yo no voto en asamblea. No, pues obviamente yo voté todo 20, claro. Me imagino, tomaste foto, ¿no? No tomé foto. Esta es la idea del selfie, si no hay selfie no existe. Verás, yo no uso, uso Twitter muy recientemente, no tengo seguidores, no es un afán mío tenerlos, yo creo que eso debe tener el movimiento, no la persona. Yo creo en que hay que construir más un colectivo que individualidades. Estoy en otra onda. 2021, Gustavo, para muchos 2021 arrancó el lunes y ya hay proyecciones, ya hay conversaciones, ya hay acuerdos, ya hay análisis a ver cómo se pintan las cosas para la presidencial. Ya hay gente que ve como inevitable la candidatura de Jaime Nebot, el propio Jaime Nebot, que lleva 18 años diciendo que no, abría la puerta con un comentario diciendo: primero tengo que convencerme a mí de que puedo ser mejor presidente que alcalde, que es un guiño para mantener la expectativa viva. Guillermo Lasso ha dicho ya que va a correr la presidencia. Hay quienes ven en el gobierno una figura en Otto Sonnenholzner o en María Paula Romo, la ministra de Gobierno. ¿Qué ves tú?
Porque más allá de la derecha no se ven definiciones. Yo creo que la tendencia de centro-izquierda debe tener un candidato de unidad o candidata. Creo que hay que escogerlo a comienzos del próximo año, no antes. No creo que sea el momento de escogerlo. Yo creo que esa es una preocupación que está fuera de la realidad de la mayoría de los ecuatorianos. Es una preocupación de una élite política y de una élite intelectual. Pero el yonki es la política. Sí, eso es. Yo creo que hay que tener paciencia y que hay que escoger a quien tenga capacidad para ejercer una buena presidencia y tenga la intención de votos para hacerlo, porque no es un tema voluntarista, yo quiero ser, yo soy, no. Veamos las cifras. Entonces, cualquiera puede ser. ¿Y a quién metes tú en la tendencia? Cuando dices tendencia de centro-izquierda, ¿a quién te refieres en este país? Yo me refiero, de tu partido. Me refiero a Centro Democrático, a UP, Izquierda Democrática, a Pachacuti, a Unión Ecuatoriana. Me refiero a la tendencia que se define por un cambio social, por la inclusión social con desarrollo económico. Que no han sido capaces nunca de llegar a acuerdos para candidatura. Así es, eso es un pequeño hay problema. Que soltarlo sobre la mesa. Sí. Muy bueno para llegar a acuerdos entre ustedes, ¿no son? Así es, sí, hay la tendencia a que cada uno cree que no importan los números, que lo importante es la convicción y los principios. Exactamente, y creo que eso no ayuda a entender la viabilidad de un proyecto. Yo creo que, y ten la seguridad que yo apostaré por la viabilidad de un proyecto y estaré con el candidato o candidata que tenga viabilidad. Yo creo que la tendencia no puede jugar a perder siempre. Yo creo que la tendencia debe jugar a ganar. Y por lo tanto hay que tener el candidato adecuado para ganar una elección. A ganar y a recuperar la imagen que dejó de la izquierda el gobierno de Rafael Correa, de criminales, delincuentes y ladrones. Así es. Que es la etiqueta que se le indicaba luego a todo representante de la izquierda y está muy lejos de la realidad. Está lejos de la realidad, pero creo que es fundamental entender autocríticamente que este proceso autoritario y corrupto, dirigido a nombre de la izquierda, no representa la tendencia de inclusión social, cambio y ética pública que es tan necesario para el Ecuador y el mundo. No puedo dejar de preguntarte por una publicación que hizo Patricia Poleo, una periodista venezolana residente en Estados Unidos, que un poco revivía el fantasma de las relaciones del gobierno de Rafael Correa. Yo sé que ha estado muchas veces sobre la mesa de entrevista contigo, pero es mi obligación preguntarle porque ha salido hace poco. Vuelve el fantasma en las relaciones de gobierno inicial de Correa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entonces guerrilla, entonces considerada por muchos grupos terroristas. Directo, ¿tenías vinculaciones tú con las FARC? No, en absoluto. Ya demostrado en la Fiscalía colombiana, porque todo lo que saca Poleo, la propia inteligencia, la propia Policía colombiana, la Fiscalía colombiana lo desechó por dos razones. Primero, porque no se respetó la cadena de custodia, y segundo, porque fueron introducidos documentos en el proceso en que no se respetó la cadena de custodia. Entre esos una foto en la que supuesto estaba... que los documentos sean falsos, ¿no? En el supuesto, bueno, hay fotos evidentes de que son falsas y esos documentos son falsos. Si te lo puedo afirmar, yo jamás he escrito, pues podría intervenir mi mail o cualquier cuenta, yo jamás... Es más, no uso mail para chatear, yo converso personalmente, telefónicamente, no lo uso. No uso la correspondencia por mail, es decir, no lo uso con nadie. Entonces ahí hay un poco de información falsa. Es decir, gente que quiso hablar conmigo y que por eso quiso hablar conmigo, para entregarme un documento. ¿Por qué no entregaron el documento nunca? O sea, demasiada especulación. Yo creo que eso era parte de una campaña para hacerme daño. Sigue pesando, siguen atacándome, desde luego. Hay gente que incluso puede creer que es cierto. Yo siempre en mi vida he peleado por la democracia, las libertades y los derechos humanos. Prueba de ello es la lucha contra la dictadura militar. Es decir, prueba de ello es que formé la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos desde que esa se constituyó con el gobierno de Jaime Roldós, y que peleé por los derechos humanos en mi país y en América Latina. Es decir, mi compromiso con la democracia, las libertades y los derechos humanos es desde muy pequeño, desde carajito, como dirían ustedes los venezolanos. Yo ya aprendí a hablar quiteño. Ya, desde guagua. Lenín Moreno es un presidente con cara de expresidente. Me explico mejor. Es un presidente que parece que está rogando que ya le llegue el 2021 e irse a su casa y decir, ahí les dejo esta vaina. Hay quienes quieren que eso se anticipe, hay quienes quieren elecciones anticipadas en este país, hay quienes quieren, y no solo en el correísmo están los ánimos de desestabilizar el gobierno, están también ya ahora en los cálculos de muchos políticos, de muchos periodistas, de muchos ciudadanos y activistas.
¿Ves algún escenario en que Moreno no llega el 21? No, yo creo que el escenario que viene es necesario institucionalización. No vamos a salir de la crisis económica con sobresaltos, no vamos a salir de la crisis política con sobresaltos. Se requiere institucionalizar al país. Y eso pasa porque los líderes políticos y sociales y empresariales del país comprendamos que requerimos un acuerdo de estabilidad democrática. Culminar un proceso de transición que capaz que no dura 2 años solamente, capaz que es muchos más años. Esas son posibilidades. No veo, más allá de la conspiración de sectores de ultraderecha y del correísmo, son conspirativas. Yo creo que el presidente debe cumplir su mandato constitucional y el pueblo decidir el futuro del país en las urnas, la tendencia a buscar el candidato más idóneo para el 21. Correa no ha logrado colar a los suyos en el Consejo de Participación Ciudadana con la revisión final de los resultados, según me comentaba ayer mi redacción. El Consejo de Participación está lejos de la mano de Correa de momento, pero sigue siendo un monstruo, una distorsión, una aberración a la doctrina constitucional regular de las democracias occidentales. Hay quienes plantean, entre esos el actual presidente del Consejo de Participación, su eliminación a través de una consulta popular. ¿Tú la apoyas o no? A ver, yo creo que hay que hacer una reforma. Creo que hay que... No hay que eliminarla. No hay que eliminarla, hay que reformarla. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe cumplir el papel de ser un organismo en el que los funcionarios públicos den su informe anual, un espacio ciudadano para controlar la corrupción, auxiliar de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría, como fue la Comisión Cívica Anticorrupción. Y la facultad de designación debe volver a la Asamblea, yo creo que al Parlamento. Creo que esa es la reforma que hay que hacer. Ahora, y debe ser... Y por eso el gobierno no se arriesgó a ponerlo en consulta popular, porque la pregunta no era le quitamos estas funciones al Consejo de Participación, sino se las quitamos y se las mandamos a la Asamblea. Porque la Corte Constitucional tiene que calificar la pregunta y no puede ser una reforma estructural del Estado, por eso es que no puedes eliminarla de un tajo. Sí, sí. Pero creo que el consenso, sí, te entiendo. La gente va a decir, sí, quitémosle esto al Consejo de Participación. Yo creo que después de la experiencia... Vemos en las asambleas de los diezmos y esa asamblea de mamarrachos que no pueden pasar una ley productiva. Yo creo que esas son limitaciones que tiene precisamente esa consulta. Yo creo que esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la enmienda a través de la Asamblea. Aquí hay un candado claro, puesto por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 4 de febrero, que le blinda a este Consejo por 4 años al que se va, en las decisiones que tomó. La Corte Constitucional tiene que hacer el control constitucional de las decisiones de cualquier organismo del Estado. Por lo tanto, creo que ese blindaje existe. Y creo que probablemente la fórmula sea la reforma vía Asamblea. Sin embargo de eso, yo creo que la Asamblea, cualquiera que ésta sea, es el organismo, digamos, doctrinariamente adecuado para las designaciones. Más allá de que éstas sean por ternas del Ejecutivo o sean por concurso, es la Asamblea. Y creo que hay que volver a eso, que es menos perverso de la designación a dedo de una sola persona, como pasó con el correísmo. Ok, Gustavo Larrea, ¿este país va para mejor o para peor? Yo creo que el país va para mejor. Yo creo que el país va hacia su reencuentro democrático. ¿Mejor para quién es la vaina? Para el progreso económico, para la inclusión social. Yo creo que mejor debe ser para todos, y hay que luchar por eso. Hay que luchar para que la mejoría no sea para una élite, sino para la gran mayoría, para todos los ecuatorianos. Y creo que ese es el esfuerzo en el cual debemos estar empeñados todos, sin exclusión alguna. Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí. Gracias. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Encantado de ir con ustedes. Mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso terminamos. No hay muchas vueltas que dar. La cacareada promesa del país no es tan solo una necesidad, es hoy una urgencia. Una urgencia de que los que tienen visiones distintas puedan llegar a acuerdos comunes, a puntos en común. Un acuerdo que tiene que ser de cara a la gente, no en el reservado de los hoteles o en la casa de los líderes de los partidos políticos a la sombra y en la noche.
El gobierno nacional es quien tiene que liderar el acuerdo nacional y dentro del gobierno específicamente dos personas con capacidad de hacerlo. La ministra María Paula Romo, ministra de Gobierno, y el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Recae en ellos la capacidad, la posibilidad de que se cumpla en este país muchas cosas. Primero, que el país tenga capacidad de cumplir el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales con los acuerdos a los que hemos llegado para efectivamente recibir los reembolsos de dinero que el país necesita para cuadrar el déficit. La estabilidad política de un país desinstitucionalizado o con instituciones pobres y a medias. Tan desinstitucionalizados estamos que no sabemos si lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana se va a mantener dentro de lo sacramentado constitucionalmente. Necesitamos en este país estabilidad suficiente para que la gente vuelva a pensar en lo importante, en lo urgente, en lo relevante, que es el trabajo, la seguridad, el empleo, la innovación, lo que queramos de los problemas de la gente, y dejemos de pensar en lo irrelevante, en lo menos importante, los problemas de ustedes, los políticos. Cuando se vean en la calle, díganse lo que quieran. Cuando se tiene que hablar de los problemas del país, siéntense en la mesa y para mí se tienen que sentar todos, incluyendo los que no les gustan, especialmente los que no les gustan. El acuerdo nacional es una urgencia, está en manos de doña María Paula Romo y don Otto Sonnenholzner hacer lo posible, está en manos de las fuerzas democráticas de este país acudir al llamado, dejen de hacerlo de espaldas a la gente, dejen de conversar en los reservados hoteles, dejen de conversar a la sombra de la noche. No hay nada de malo en que el país se ponga de acuerdo, de hecho, todo lo contrario. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscán desde Il Barista. Ahí se ven.